Buen día, mi nombre es Gastón Oliva, yo soy coordinador del servicio de emergencias del Hospital Universitario Austral y en esta charla vamos a desarrollar traumatismo encefálico leve. El caso comienza con un paciente de 72 años que concurre al hospital público luego de haberse resbalado en la cocina de su casa y golpearse la cabeza con la mesada de mármol. Son la 1:30 de la madrugada. Al llegar a la guardia, lo recibe una enfermera que, sin aplicar ningún triage sistematizado, evalúa al paciente pensando: el paciente llega lúcido, en remis, no me parece ser nada grave, por lo que le informa que va a ser evaluado por un residente de cirugía. Pasa el tiempo, el paciente espera 1, 2, 3 horas y el neurocirujano no aparece. Como pueden ver, 8 menos cuarto, y antes de irse el neurocirujano va al servicio de emergencias a ver un paciente que tenía para ser evaluado, y le comentan que está este otro paciente desde la madrugada a la espera de su evaluación. Cuando llega a la cama del mismo encuentra a un hombre con un Glasgow de 6/15, anisocórico, por lo que decide llevarlo de forma urgente al tomógrafo. Se le hace una tomografía de cerebro sin contraste, donde se observa un extenso hematoma extradural y una contusión frontal, por lo que el paciente es llevado de forma urgente al quirófano. Luego de 4 horas de cirugía, el paciente sale del quirófano y es trasladado al servicio de terapia intensiva. Luego de 45 días y después de pasar múltiples complicaciones intrahospitalarias, el abuelo fallece. Como podemos ver en la diapositiva, la historia termina mal, los medios de prensa se enteran y se hace una demanda a todos los médicos que atendieron al paciente por 1 millón de pesos. El traumatismo de cráneo leve es la primera causa de muerte en menores de 40 años. Es la segunda causa de muerte en mayores de 45 años, con una incidencia de 100 a 300 cada 100.000 habitantes. Una relación 2:1 del varón sobre la mujer. Y en nuestro hospital tenemos desde hace aproximadamente 5 a 6 años entre 800 y 1000 consultas anuales de trauma de cráneo leve. Como podemos ver en esta diapositiva, las causas más frecuentes de trauma de cráneo leve son 73% asociadas a accidentes automovilísticos, un 20% por caídas y un 5% asociadas al deporte. Y este es un número que asusta, pero que es histórico, y hace ya más de 10 años que tenemos 20 personas que mueren por día en accidentes de vía pública. Muy bien, acá podemos ver por qué se producen tantos accidentes en la vía pública, todos asociados a la velocidad. Un auto a 30 km por hora recorre 8 metros por segundo, a 70 km por hora recorre 20 metros en un segundo, y a 100 km por hora recorre 27 metros por segundo. De esta manera podemos entender por qué la velocidad es la principal causa de muerte en los accidentes de tránsito, eh,
Pensemos que un auto a 50 kilómetros por hora frena en 25-26 metros. Una persona que uno ve a 35 metros podría esquivarla sin ningún problema. Si esa misma persona nos encuentra a nosotros manejando a 60 kilómetros por hora, llegamos a impactarlo casi al momento del frenado. Pero como pueden ver, si nosotros vamos a 80 kilómetros por hora, a la persona la divisamos a los 35 metros, empezamos a frenar, pero debido a la velocidad que trae el auto, esta persona es colisionada a una velocidad de 62 kilómetros por hora, eh, con una lesión que puede ser potencialmente mortal. Como podemos ver en estadísticas de el Gran Buenos Aires, el 54% de los choques tuvo como protagonista a una moto. El 70% de estos motociclistas no llevan casco al momento del accidente. 6% fallecen en el lugar y la edad promedio de los accidentados es de 16 a 25 años. Como dice la presentación, es mejor una llamada perdida que una vida. Cuando estamos frente a un paciente con trauma de cráneo leve, en la evaluación inicial debemos tener en cuenta la edad del paciente, el mecanismo del trauma, la hora en que se produjo el trauma, después comenzar con un examen físico completo, con el ABC de acuerdo a nuestro protocolo. Eh, Debemos de entrada y inicialmente colocar un collar cervical para proteger la columna, que después de una evaluación y si corresponde podremos retirarlo. Hacemos un examen físico completo. Recordemos y tengamos siempre presente que tenemos que evitar la hipoxia, la hipotensión y la hipovolemia para proteger nuestro cerebro. Al realizar un examen neurológico tenemos que ver cómo están sus pupilas, los movimientos oculares, si hay presencia de reflejos corneales o tusígenos, ver el movimiento y la postura de las extremidades, luego hacer una escala de Glasgow y esto va a determinar de acuerdo a su grado si es un trauma leve, moderado o severo. Y luego, si el paciente está lúcido y puede responder, tenemos que tratar de indagar todos los datos posibles sobre el mecanismo del trauma y el cuadro clínico posterior al mismo. Como predictores de severidad del TEC tenemos que tener en cuenta el mecanismo del trauma y en este caso considerar al peatón atropellado, si hubo algún ocupante expulsado, si el paciente cayó de más de 90 centímetros o de 5 escalones de una escalera. Dentro de los factores de riesgo hay que
Hay muchas formas de clasificar al trauma cráneoencefálico. Una es de acuerdo al mecanismo de trauma, si tuvo un trauma cerrado, un trauma penetrante, de acuerdo a la gravedad de, el Glasgow. En eso podemos evaluar si tuvo un trauma leve o moderado o grave, de acuerdo al Glasgow. Si es de 14 o 15 es un trauma leve. Trauma moderado hablamos de un Glasgow de 9 a 13 y trauma grave cuando el Glasgow es menor a 8. Ya no es tan frecuente, pero se puede clasificar también de acuerdo a las lesiones que se ven en la placa de cráneo de frente y perfil, o de acuerdo a las lesiones que se ven en la tomografía como lesiones focales o difusas. Más adelante en la presentación vamos a ver cómo clasificamos nosotros de acuerdo a nuestra guía a los pacientes con TEC leve. Bien, para dejar en claro este punto, clasificamos al TEC leve con un Glasgow de 14 o 15. De acuerdo a las guías o a las normativas que ustedes lean, van a encontrar que algunos consideraban al TEC leve como Glasgow de 13 a 15. Esto se dejó de hacer ya que se vio que los pacientes que tenían un Glasgow de 13 tenían daño más frecuentemente en proporción a los de 14 o 15. A partir de ahí se sacó el Glasgow 13 como leve y se lo incorporó dentro de lo que es el TEC moderado. De esta forma quedaría como TEC moderado Glasgow de 9 a 13, perdón, y TEC grave con un Glasgow de 8 o menos. Como método diagnóstico, el gold estándar es la tomografía de cerebro simple con ventana ósea. Recordemos no usar contraste endovenoso. Si mi paciente es un politrauma donde uno también desea evaluar el tórax y el abdomen, lo primero que tenemos que pedirle al radiólogo es que le haga la tomografía de cerebro y la tomografía de columna cervical, para luego sí poder pasar a la tomografía de tórax y abdomen con contraste endovenoso. La RX de cráneo solo está recomendada si no tengo acceso a la tomografía de cerebro. Una fractura lineal en la placa aumenta 400 veces la posibilidad de tener un sangrado o alguna lesión intracerebral, aunque mi paciente esté lúcido. El ATLS no recomienda la RX de cráneo, sugiere sí realizar la tomografía cuando necesitamos una imagen. Y por último, debemos considerar a la resonancia magnética nuclear solo cuando tenemos un paciente sintomático que yo le hice una tomografía y en la misma no veo lesión. En esta diapositiva podemos evaluar el porcentaje de tomografías patológicas de acuerdo al Glasgow de ingreso del paciente. Eh, Cuando estamos frente a un paciente con un Glasgow de 15 en 15, la tomografía de cerebro va a ser patológica en el 7,8% de los mismos. Eh, Requerirán neurocirugía el 0,9% y la mortalidad ronda el 0,1%. Si mi Glasgow de ingreso es 14 sobre 15, vamos a encontrar tomografías patológicas en el 17% de los pacientes. Y si el Glasgow de ingreso es 13 sobre 15, vamos a encontrar tomografías patológicas hasta un 35% de los pacientes, de los cuales 10,8% de los mismos van a requerir a una neurocirugía. Y es por esto es que se sacó el Glasgow 13 como TEC leve y se lo incorporó dentro de lo que es trauma de cráneo moderado. En esta diapositiva podemos ver la escala tomográfica de Marshall. Es una clasificación que se usa para describir las lesiones cerebrales. Va del grado 1 al grado 6. Es muy utilizada por los terapistas. La idea es que la estudien, la recuerden, ya que hay preguntas en el examen parcial y en el final.
Ahora vamos a ver algunas lesiones tomográficas. En esta podemos ver una fractura con hundimiento de cráneo. Acá podemos ver en el SCAU todo un trazo de fractura que va desde una punta a la otra del cráneo, y la misma podemos ver cómo pasa por la base del cráneo. Más lesiones. En esta podemos ver toda una lesión de la cara con fractura de huesos propios, órbita y macizo frontal. En la imagen de al lado vemos otra fractura con hundimiento del cráneo. En esta imagen podemos ver un hematoma extradural, que es una colección de sangre que se ubica entre la dura madre y el hueso. Se produce por lesión de un vaso arterial. Da esta imagen característica biconvexa. Eh, Generalmente el paciente presenta lo que se llama el momento o periodo lúcido. Es un paciente que ingresa con un trauma de cráneo, un momento de lucidez que pueden ser minutos, y que presenta luego un deterioro neurológico importante. Se observa hasta el 0,5% de los pacientes cuando ingresan lúcido, y en el 9% de los pacientes con un Glasgow de 13 o menos. Acá podemos ver otro hematoma extradural más grande que el anterior. Se ve la imagen biconvexa y cómo comprime toda la estructura adyacente con desplazamiento de la línea media. Esto requiere una neurocirugía de urgencia. Acá vemos otro hematoma extradural, de vuelta a la imagen biconvexa y el gran desplazamiento de la línea media. En esta imagen podemos ver lo que es un hematoma subdural. Es una colección de sangre que se ubica entre el cerebro y la dura madre. Se produce como consecuencia de una lesión venosa que comienza a rodear todo el cerebro, introduciéndose por las fisuras. Tiene una evolución muy lenta, o mucho más lenta que el hematoma extradural. La mayoría de las veces se asocian a lesiones cerebrales, y se observan en el 30% de los pacientes que tienen un trauma de cráneo grave. Esta lesión es más frecuente de ver en las personas adultas. En esta imagen vemos otro hematoma subdural, también con gran desplazamiento de la línea media y requerimiento de neurocirugía de urgencia. Acá vemos otro hematoma subdural. En este caso, como pueden ver, tiene atrofia cortical. Esto se trata de un paciente de edad avanzada. La imagen tiene un sangrado ya más radiopaco. Esto es porque se produjo hace 3 o 4 semanas atrás, y es característico de lo que se llama hematoma subdural subagudo. Acá podemos ver otras lesiones cerebrales. En este caso son contusiones cerebrales, que son lesiones intraparenquimatosas del tejido cerebral. Se observan en el 20 a 30% de los traumas de cráneo graves, y más frecuentemente ubicadas en la región frontal del mismo. Acá podemos ver otra contusión frontal con algo de desplazamiento de línea media asociada. En esta tomografía vemos dos grandes contusiones bifrontales que producen edema. Fíjense que es difícil diferenciar la sustancia blanca de la sustancia gris. Esto habla del gran edema
del tejido cerebral, obviamente este paciente tiene mal pronóstico a corto plazo. Bien, ahora pasamos a otras lesiones que se pueden ver en los traumas de cráneo. En este caso vemos lo que se llama una hemorragia subaracnoidea. Ven cómo se mete en las cisuras como dedo de guante, la sangre, todo el tejido periférico se pinta de blanco. Estas lesiones generalmente se acompañan a un hematoma subdural. El paciente tiene clínica de irritación meningia y si uno le hiciera una punción lumbar encontraríamos un líquido cefalorraquídeo hemorrágico. Acá podemos ver hemorragias subaracnoideas bilaterales y también en la región interhemisférica. Acá podemos ver otra hemorragia subaracnoidea asociada a también daño del parénquima cerebral, una lesión, una contusión intraparenquimatosa, leve desplazamiento de la línea media y algo de sangrado también a nivel contralateral. Bien, ahora vamos a pasar al manejo de los pacientes con trauma encefálico leve y para ello vamos a disponer de las guías de práctica clínica. Hay tres guías reconocidas mundialmente. Una es la que le estoy mostrando acá, que es la canadiense, donde habla de riesgos tomográficos que van de lo que es alto a moderado a bajo riesgo. En base a eso recomienda o no el uso de la tomografía. Esta guía también tiene una sensibilidad cercana al 100%, similar a las que voy a nombrar posteriormente. Varían principalmente en la especificidad y la disponibilidad que cada centro tiene para hacer una tomografía. Donde tenemos tomógrafo disponible las 24 horas y un rápido acceso, uno opta por una guía donde tenga más pacientes con tomografías con el objetivo de disminuir la posibilidad de que se nos escape algún paciente con un daño cerebral. Bien, acá les muestro los criterios de Nueva Orleans para eh, realizar la tomografía de cráneo en los pacientes con TEC leve. Eh, Esta también tiene una sensibilidad cercana al 100% y es muy utilizada en varios centros de emergencia. Y ahora les muestro por último la que utilizamos de base nosotros para hacer nuestro algoritmo de TEC leve, que es la guía de trauma encefalocraniano de la Sociedad Italiana de Neurocirugía. Vamos a ver más adelante que utiliza tres grupos, que son grupo 0, 1 y 2, a su vez divididas en pacientes con y sin factores de riesgo, y en base a cada uno nos va a decir qué es el camino, qué camino tenemos que seguir para atender a estos pacientes. Bueno, ya entrando en lo que es nuestra guía de práctica clínica, eh, vamos a ver a los pacientes de grupo 0, que son pacientes que no tuvieron pérdida de conocimiento, que no tienen factores de riesgo asociados, sí pueden referir algo de dolor en la región donde tuvo el traumatismo o algo de vértigo. En los pacientes con trauma de cráneo leve grupo 1 son pacientes que ingresan orientados en tiempo y espacio. Pueden haber referido una pérdida de la conciencia o una amnesia menor a 30 minutos, cefalea difusa o más de 2 vómitos. Esto es lo característico de este grupo. Además, pueden referir, como el grupo anterior, algo de vértigo o dolor en el sitio del trauma que no lo consideramos factor de riesgo.
Bien, por último nos queda el grupo 2, que ya son pacientes más graves, que ya ingresan con un Glasgow 14 en 15. Estos pacientes obviamente van a requerir una tomografía de ingreso y no vamos a considerar ya si tuvieron o no pérdida de la conciencia, amnesia, cefalea o vómitos. A su vez, para terminar esta parte de la guía, recuerden que tanto el grupo 0 o grupo 1 se van a dividir en pacientes con 0 con factor de riesgo o grupo 1 con factor de riesgo. Bueno, una vez que ya clasificamos a nuestros pacientes en grupos 0, 1 o 2 y a su vez en pacientes con o sin factores de riesgo, vamos a ver qué tenemos que hacer con cada uno de ellos. Como vemos acá, los pacientes de grupo 0 que no tienen factor de riesgo son pacientes que están con un Glasgow de 15-15, asintomáticos, con un examen neurológico normal. Estos pacientes no necesitan estudios radiológicos y pueden ser externados luego de un periodo de observación menor a 6 horas. Los pacientes del grupo 1 son pacientes que ya tienen algo más de riesgo que el grupo previo. Son pacientes que van a requerir una observación de al menos 6 horas con posterior realización de una tomografía simple, o sea, sin contraste con ventana ósea. Esta tomografía va a requerir el informe por el neurólogo o el especialista en imágenes. En nuestro servicio tomamos este recaudo y esperamos a tener el informe por el especialista de imágenes para después determinar si este paciente es posible su externación a su casa. Eh, Muchas veces nuestro ojo no está tan entrenado y hay lesiones pequeñas o no apreciables a la simple vista que después sí son informadas por el especialista y a veces nos cambia la conducta. Es por esto que si tenemos un paciente con estas características, un TEC de grupo 1, le pedimos al paciente que espere el informe tomográfico. Sabemos que son pacientes que están bien y que se quieren ir a su casa, pero bueno, en ese caso se van sin el alta médica. Nosotros esperamos, en nuestro servicio esperamos el informe tomográfico y una vez que decidimos darle el alta al paciente, se va con unas pautas de alarma escritas donde dice cuáles son los riesgos o las complicaciones que puede presentar el paciente y ante las cuales debe reconsultar el servicio. Bien, y por último nos quedan los pacientes del grupo 2, que como habíamos dicho son pacientes que ya vienen con un Glasgow de 14 en 15. Estos pacientes se le hace una tomografía de cerebro simple al ingreso, siempre considerando la necesidad también de tomografía de la columna cervical si corresponde. Eh, Al ser pacientes ya de riesgo, posterior a la tomografía se solicita la evaluación por neurocirugía y requieren sí o sí de su internación para ver su evolución con un control estricto de la escala de Glasgow cada 1 o 2 horas. De persistir los síntomas y tener una tomografía del cerebro normal, se evaluará la posibilidad de hacer una resonancia y si por el contrario el paciente comienza a deteriorarse neurológicamente, obviamente debemos repetir la tomografía de cerebro. Y por último nos quedaban los pacientes grupo 0 o grupo 1 que sumaban algún factor de riesgo. En este caso los categorizamos como 0R o 1R y en ambos casos se va a tomar la misma conducta. Estos pacientes se le va a hacer una tomografía de cerebro simple al ingreso y van a requerir la internación por al menos 24 horas. Obviamente, si durante la internación el paciente presenta un deterioro neurológico, se repite la tomografía de forma urgente.
dentro de su internación va a tener una evaluación por neurocirugía el paciente evolucionar favorablemente, se dará el alta a las 24 horas, con la salvedad que tenemos que tener con los pacientes que tienen una alteración hematológica, ya sea por una coagulopatía o estén anticoagulados. En este grupo de pacientes van a requerir una tomografía de cerebro simple nuevamente a las 24 horas y de ser esta normal, informada por el especialista de imágenes, en ese caso sí le daremos el alta a nuestro paciente y se irá como previamente eh, los pacientes comentamos anteriormente, con las pautas de alarma que va a conocer el paciente y ante las cuales va a necesitar reconsultar. Bueno, repasando un poco el algoritmo, acá lo podemos ver los tres grupos juntos, los vamos a ir repasando a uno. El grupo cero, habíamos dicho que eran pacientes con Glasgow 15 en 15, que no tenían ningún signo de gravedad, no habían tenido pérdida de la conciencia, la amnesia no era mayor a 30 minutos, no tienen cefalea ni vómitos, tienen un examen neurológico normal. Estos pacientes pueden ser dados de alta antes de las 6 horas de observación y sin ninguna imagen. Acá entre grupo uno y grupo 2 vemos los factores de riesgo que son paciente anticoagulado, coagulopatías, intoxicaciones, por alcohol o drogas, convulsiones, que haya tenido una neurocirugía previa, la edad mayor a 60 años. Fíjense que acá tiene un asterisco. eh, ¿Por qué es esto? Porque si el grupo uno tiene solo el factor de riesgo, la edad, como dice acá abajo, no vamos a considerarlo como grupo 1R, sino como grupo 1, y en ese caso el paciente se va a poder hacer la tomografía a las 6 horas y irse de casa, irse a su casa de alta. Eh, sí, solo si tiene como factor de riesgo la edad mayor a 60 años. Otros factores de riesgo son la amnesia mayor a 30 minutos, si es un peatón atropellado, si hubo un expulsado del automóvil, si tuvo una caída de mayor a 90 centímetros o 5 escalones, si tiene un scalp exterso o trauma maxilofacial o trastornos psiquiátricos previos. Eh, el grupo uno habíamos dicho que eran pacientes con Glasgow de 15 en 15 y que sí habían tenido al menos uno de estos puntos, que son la pérdida de la conciencia, la amnesia, la cefalea o dos o más vómitos. En ese caso, si el paciente no tiene factores de riesgo, se va a quedar en observación 6 horas, le haremos la tomografía y en el caso de ser normal, se procederá al alta hospitalaria. Tanto grupo cero como grupo uno, si suman uno o más factores de riesgo, los pacientes se deberán internar, se le hace una tomografía de ingreso y se observarán por 24 horas. De ser normales, se considerará el alta, salvo los pacientes que están anticoagulados o con coagulopatías que van a requerir una tomografía nueva previo al alta. Y por último, como habíamos hablado de los pacientes de grupo 2, estos ya tienen más riesgo, ingresan ya con algo de deterioro neurológico, con un Glasgow de 14 en 15. Estos van a requerir una tomografía al ingreso, su internación y su evaluación por neurocirugía de forma urgente. Bien, y acá les muestro un poco cómo funciona nuestra guía. Como pueden ver, esta es una diapositiva que yo armé en el año 2010, que fue cuando empezamos a trabajar con las guías de práctica clínica. Y lo importante de las guías no es tenerlas, sino que todos los miembros del equipo las puedan utilizar, con el objetivo de que todos los pacientes sean tratados de la misma manera, independientemente del médico que esté a cargo del mismo. Eh, Esto lleva mucho tiempo, lleva mucho entrenamiento,
tuvimos que hacer muchas auditorías, hablar con cada uno de los médicos, explicarles la guía, ver en qué se confundían, las tuvimos que ir puliendo con el objetivo de conseguir el cumplimiento de por lo menos el 75% de los pacientes sean tratados de forma según nuestra guía de práctica. Como pueden ver acá en este slide, en la primera auditoría conseguimos solo entre el 40 y el 50% de cumplimiento de la guía. Acá pueden ver cómo fue evolucionando por los años. En el 2012 llegamos a cumplir por primera vez la guía y después durante el paso de los años esta auditoría fue cambiando. Algunos momentos conseguimos estar en el objetivo, otros años no. Y esto fue porque en nuestro servicio tenemos un recambio importante de médicos, con lo que esto llevaba a tener que volver a hablar con los médicos nuevos, volver a explicarle la guía y auditarlos para ver que la estén utilizando correctamente. Y desde los últimos 3 años conseguimos estar con el objetivo de cumplimiento que es arriba del 75%. Vamos a hablar 2 palabras del seguimiento de los pacientes cuando están internados o en observación. Obviamente estos pacientes van a quedar en ayuno, no sabemos en qué momento el paciente puede empeorar, deteriorar y requerir una neurocirugía o alguna intervención, por lo cual van a quedar con la indicación de nada por boca. Hay que hacer una evaluación de Glasgow cada 2 a 4 horas, de acuerdo a si tienen o no lesión en la tomografía y el tipo de trauma que tuvieron, con una evaluación de las pupilas cada 2 a 4 horas, dejar constancia en la historia clínica el estado de las pupilas, la cabecera a 30 grados para disminuir el edema si lo hubiera, un plan de solución fisiológica basal, no usar fluidos hipotónicos. Recordemos que los fluidos hipotónicos ayudan al edema y complican nuestra lesión neurológica. Y analgesia, tratar de usar derivados de opioides y evitar los AINES. En esta diapositiva vemos cuáles son las indicaciones que le vamos a dar por escrito al paciente. Es muy importante que las lea, las entienda y nosotros dejemos constancia en la historia clínica que le entregamos estas pautas de alarma por escrito al paciente. Acá, como pueden ver, hay muchas recomendaciones y por sobre todas las cosas, el paciente las tiene que conocer, aceptar, estar de acuerdo. Si es una persona menor o una persona de edad avanzada, obviamente tienen que quedar bajo un otro adulto responsable a cargo. Bien, bien. Por último, vamos a hablar 2 palabras en este último slide de lo que es el síndrome postraumático. Eh, es una discapacidad que se puede ver posterior a todos los traumas cráneoencefálicos. Tienen distinta variación. El paciente puede sufrir cefalea, puede tener zumbidos, puede referir fatiga, irritabilidad, ansiedad, puede tener insomnio, fotofobia. Algunos refieren trastorno de la memoria o de la atención y la concentración. Esto se ve en el 10%, hasta en el 10% de los traumas de cráneo leve y tiene una duración bastante prolongada, que puede ser de 6 12 semanas hasta 6 meses. La epilepsia postraumática en los TEC leves ya no es tan frecuente, solo se observan en el 4 a 6% de los casos. Bueno, de esta manera termina mi charla, espero les sea de utilidad y cualquier duda me pueden enviar un mail. Muchas gracias por su atención.